Entonces, vamos a trabajar respecto a los elementos generales de las funciones esenciales de salud pública, un brevito repaso, de manera tal que les sea posible a ustedes relacionar los temas que han estado viendo durante la semana, ese análisis que hicieron a esas ideas que habíamos discutido una gran parte de ustedes la otra semana y que esta semana, según había dicho, creo que fue Diverto, estarían inaugurando los chicos de este grupo sobre cuáles son sus ideas, porque ellos dijeron, le cedemos a las damas la semana pasada, según él que se autodenominó como representante, ¿no? Entonces, el día de hoy Es vamos a muy tener, cierto, usted se acuerda, ¿verdad que sí? Entonces, claro. el día de hoy ellos prometieron que inaugurarían esa parte de la sesión, así que yo toda la semana he estado esperando ese momento. Entonces, mientras ellos se preparan, yo es para que ellos se preparen. Voy a dar una pequeña repasadita de lo que pudieron ver ustedes en la semana en ese proceso que tuvimos para entonces así todo el mundo estemos nivelados. Entonces, lo primero es que el mismo curso nos habla acerca de la importancia de las funciones esenciales de salud pública, que las siglas son FES, que es como ustedes la encuentran comúnmente, y nos dice que ellas mismas como tal, la producción de ellas es un ejercicio que permite identificar acciones intersectoriales y políticas públicas integrales centrales en el avance hacia el derecho a la salud y el logro de la equidad. Tomé esta parte porque me parece también es una motivación para que nosotros podamos apropiarnos de ese ejercicio que ha hecho un grupo de expertos dominicanos, incluso bastantes hay ahí. Fue un proceso plural en el que muchos salubristas estuvimos inmersos y que me parece que puede orientar perfectamente a las propuestas de investigación que en lo adelante van a estar haciéndose en materia de salud pública. Entonces, estas propuestas tienen que ir encaminadas también a esos propósitos que dieron esas funciones esenciales de salud pública renovada, el derecho a la salud y el logro de la equidad. Entonces, nosotros tenemos que situar nuestras propuestas de investigación a uno de esos dos elementos. Creo que es una manera inteligente de nosotros aportar dentro de la materia que nos ocupa. ¿Cuáles son los 4 pilares que ustedes pudieron explorar durante la semana? El primero, muy importante, es aplicar valores éticos de la salud pública para abordar las inequidades en relación con la salud y sus causas. Nuestras propuestas de investigación deben de tener, no un poco, mucho de esto. O sea, trabajar en todos los elementos que puedan observar cómo de manera ética se proporciona la salud a la colectividad y cómo podríamos nosotros en estos trabajos de investigación evidenciar carencias, evidenciar inequidades, evidenciar cualquier tipo de ausencia o violación o una mala implementación programática o incluso evidenciar lo bueno también en relación con la salud y todos los elementos que causan una buena salud, pero también que pueden generar una mala salud o la enfermedad. El segundo pilar es bastante interesante. Hay varias de ustedes que van inclinándose a ese abordaje, a la parte social, económica, cultural y política. Hay algunos que quieren ver elementos relacionados a normativas, otros que quieren abordar elementos relacionados a la economía de la salud. De hecho, son más escasos, pero hay uno que otro pincelada. Animo a que también se orienten a esa línea dentro del campo de la salud pública. Hay bastantes que tienen que ver con elementos sociales. ¿M? Y lo cultural no se ha abordado en las propuestas que he estado viendo,
pero sí sería interesante que lo puedan ver. ¿Por qué? Porque todo esto determina la salud de la gente. Y como determina la salud de la gente, de manera integral en nuestras propuestas, pudiéramos estar observando no solamente el comportamiento de la enfermedad, todavía una gran parte de las propuestas que han estado colocando están inclinadas hacia la enfermedad, hacia esa parte clínica, hacia el conteo de cómo se manejan, cuántos hay, cuántos nuevos, cuántos permanecen. Tenemos que irnos más allá y tratar de identificar esas condiciones que determinan la salud. Entonces, es un elemento que pudieron ustedes explorar un poco durante la semana. El tercero, que es el del acceso universal, esa garantía que los servicios de salud pública deben garantizar. Esos servicios deben tener esa posibilidad de aproximarse a la gente. Y el aproximarse a la gente no quiere decir que hagamos cantidades de actividades en donde se brinde atención clínica individual. Se trata de un proceso, como muy bien señala el pilar, integral e integrado. Integral porque te trabaja todos los elementos que podrían determinar la salud de la gente. Integrado porque tiene todos los componentes de todos los niveles, tanto para los fines individuales como los colectivos. O sea, no podemos entender que existe una estabilidad en salud colectiva si dentro de esa colectividad los individuos no gozan de bienestar y viceversa. Entonces necesitamos que ustedes en las propuestas también puedan estar atendiendo a una observación al acceso de los servicios de salud pública, olvidándonos un poco y dejando de lado aquellos que son de atención individual. Durante la semana, eso tengo que buscar porque no lo conseguí, necesitaba permiso de la autora original, una lista de los probables servicios de salud colectiva, de manera que ustedes pudieran de ahí también generarse algunas ideas. Yo les prometo que voy a explorar que más profundamente, voy a consultar a alguien que hizo una aproximación a ver si me concede las posibilidades. Le comparto también en la plataforma para que ustedes puedan, por supuesto, tener esto como un insumo más para afinar un poco este elemento. El último pilar, que es el cuarto, es expandir la función de rectoría de las autoridades de salud para abordar los desafíos de salud pública. Y es interesante, de hecho nadie tiene una propuesta en esa línea y tendríamos que mirar. Miren, la parte de las autoridades de salud también deberíamos mirarla no solamente desde el Ministerio de Salud Pública en su estructura completa, que sería un análisis interesante y podría ser un elemento de una de sus tesis. Alguien podría asumirlo. Podrían estudiar esa evolución del propio Ministerio de Salud Pública, sus capacidades para el abordaje de la salud colectiva. Podría alguien mirar cuáles son las composiciones internas, esa parte organizacional, independientemente de que parecería que no es un tema, sí lo es y es muy importante porque quizás algunos problemas que tenemos y no se resuelven porque no tenemos las estructuras que de manera especial, de manera específica pudieran concentrarse en ese problema. Entonces podrían estar alguien haciendo ese tipo de análisis evolutivo de la autoridad propiamente sanitaria en la figura del Ministerio de Salud Pública y por supuesto desplegar hacia las instancias desconcentradas que son las direcciones provinciales y direcciones de área de salud. Por otro lado, tendrían a lo interno también, podrían perfectamente medir la efectividad de algunos de los programas icónicos como tuberculosis. Los micrófonos, por favor, hay micrófonos abiertos. Programas icónicos como los de tuberculosis, VIH, materno-infantil, que en la propuesta presente tiene ahora derivaciones por curso de vida. Eso es interesantísimo y es una evolución frente a lo que habitualmente se había visto. Los temas relacionados a la salud del hombre, que no se ha
observado y se ha asumido de la manera, a mi punto de vista, a mi modo de ver, am, tan preciso desde la autoridad sanitaria. Entonces, quizás nos estamos volcando hacia una carencia que nos ha llevado a no abordar un desafío de la salud pública y que está involucrado con una colectividad ligada a género, que es en este caso el hombre. Y en vez de nosotros irnos a una propuesta, que hay alguien que tiene algo parecido relacionada a cáncer de próstata, por ejemplo, que es un tema clínico lo que esa persona tiene, entonces podríamos perfectamente irnos a salud del hombre y al programa de salud del hombre, que hay una subderivación y lastimosamente está dentro de salud materno-infantil. Entonces, con la propuesta actual, se saca la derivación, se acrecenta, entonces podría ser un mecanismo de análisis. Sea que durante la semana, trabajando los pilares, era posible también poder precisar esos elementos que yo creo que podrían perfectamente favorecer a que ustedes puedan situar esto. Entonces, habían unos modelos, unos grandes acápites, a través de los cuales esas funciones, esas 11, estaban distribuidas y subclasificadas. En la parte de evaluación tenemos nosotros la número 1, importantísima. A mí siempre me gustó que estuviera de primera porque es de lo que menos se hace y de lo que más nos dice cómo andan las cosas. Entonces tenemos el monitoreo y evaluación de la salud y bienestar. La equidad, de nuevo salen los determinantes sociales de la salud y el desempeño e impacto de los sistemas de salud. Miren, mis estimados, ahí leyendo esa función número 1, tienen ustedes 5 temas distintos de trabajo de investigación en salud pública sin tener que hacer el mayúsculo esfuerzo. Monitoreo y evaluación de la salud, podría hacerse un trabajo sobre esto. El bienestar es otro, es complejísimo, pero aquellas personas que están ligadas, por ejemplo, a la parte de la esencia del comportamiento humano, perfectamente podrían lidiar con eso. Tenemos la parte de la equidad y ya la habíamos precisado en uno de los pilares. Los determinantes sociales de la salud, que es un tema que se ha estudiado, no digo que mucho, sino lo suficiente, pero tiene todavía mucho que trabajarse y más en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque necesariamente no logramos estabilidad porque no hemos todavía estudiado las verdaderas razones, las verdaderas causas del por qué la gente no tendría el completo bienestar, porque no tiene toda la salud, porque se enferma. Entonces ese podría ser uno. El desempeño de los sistemas de salud, que va ligado al pilar anterior que mencioné respecto a la autoridad sanitaria. Y por supuesto está el otro del impacto de los sistemas de salud. ¿Qué tanto ha generado un cambio en las condiciones de salud? Y eso, miren, para quien se interese en vigilancia epidemiológica, perfectamente podría estar mirando indicadores negativos y positivos de un corte histórico anterior, comparándolo con los actuales, que de hecho recién están saliendo los indicadores 2020, publicados, están calientitos, recién sacados en el ministerio y con apoyo precisamente de OPS, que es quien lo ha venido haciendo por años. Y creo que de esta manera también ustedes tendrían un análisis interesante, mirando qué tanto las intervenciones programáticas han ido generando cambios en los indicadores, tanto los negativos y los positivos. Supongo que cuando hablamos de indicadores positivos y negativos, ya usted habiendo atravesado por algunas epidemiologías y por algunas asignaturas estadísticas, pues ya saben a qué me refiero. La función esencial número 2, que es la de vigilancia en la salud pública, la que tiene que ver con el control y la gestión de riesgo para la salud y las emergencias, que pudieron ustedes darse cuenta que tiene una amplia gama de elementos. Y aquí lo otro ya ustedes, lo que está ahí ustedes lo han visto montones de veces, pero el tema riesgo, mis estimados,
y estimada, es un tema con poco estudio. O sea que valdría muy bien la pena que ustedes también se animaran a trabajar estos elementos y que yo creo que pueden perfectamente solucionarle en mucho de lo que ustedes han estado mostrando y que creo que puede facilitar una propuesta interesante en el camino. Y tenemos la función número 3, que es la de promoción y gestión de la investigación y el conocimiento en el ámbito de la salud. ¿Cuántos de ustedes podrán quizá o tienen pensado hacer un análisis? Recuerden que les había dicho que las revisiones sistemáticas son válidas para una tesis de este nivel. Recuerden que les había explicado que también observar lo que se había hecho, la evolución de la maestría como tal, en los procesos, el conteo e impacto, medición de impacto de los trabajos de investigación que pudieran haberse sacado en cada una de las promociones de maestría. Eso sería fabuloso en el proceso de análisis. Y también qué tanto nosotros podemos llevar a expresar como conocimiento en el ámbito y no solo de la salud, sino de salud pública. Fíjense que tenemos una experiencia reciente, interesante y que no se ha descrito todavía, es el impacto en salud pública respecto a lo de COVID. Lo de COVID se han hecho muchos estudios relacionados a lo clínico, pero en lo relacionado a la salud pública y al comportamiento que va a tener el ser humano o que ya tenemos todos a partir de lo que sucede con esta pandemia, es un elemento que todavía no hay tantos estudios que lo especifiquen. Y relacionar incluso el después de esta pandemia con quizá el después de alguna otra, de otro momento, sería también un mecanismo interesante y que podrían algunos de ustedes asumir para irse, como dije, alejando de lo clínico. El segundo elemento es el desarrollo de políticas. Y en el desarrollo de políticas, la función esencial 4 nos animó a trabajar sobre la formulación e implementación de políticas de salud. La parte de la legislación, esos elementos a mí me tocan muy de cerca porque les dije que abordo los documentos normativos del ministerio, entonces normas, reglamentos técnicos, directrices, todos esos elementos son interesantes. Hay muchos que no están normatizados en el campo de la salud de la población y podrían ustedes también proponer uno, ¿por qué no? Entonces, eso y la evaluación de la implementación de alguna normativa que podría valorarse. Una normativa que haya sido puesta en vigencia hace 5 años, pues este momento es ideal para medir esa efectividad de esa implementación. Entonces, yo creo que durante la revisión de esta función esencial pudieron ustedes tener ideas abiertas sobre eso. La función número 5, relacionada con la participación y la movilización social, la inclusión de actores estratégicos y transparencia. Y ahí se queda la pregunta de por qué algunos problemas de salud no han sido solucionados. Y muchas veces tiene que ver por completo con el que no están incluidos todos los que tienen que estar. Y una de las inclusiones que algunas veces nos falta es la de la población común, la población de a pie, como señalan algunos. Es que nosotros tenemos todos y todas que estar haciéndonos cada vez más responsables de nuestra propia salud. Entonces, cuando vemos programas, implementación de proyectos que no tienen a la población como parte directa, como actor inmediato, en muchas ocasiones los resultados son muy breves. Entonces necesitamos, por supuesto, que haya esta observación, este mecanismo en una de las investigaciones o en más de una, en donde podamos mirar qué tanto la población se incorpora, qué tanto otros actores que no necesariamente están ligados, y esto lo digo entre comillas, con la salud, porque todo tiene que ver con la salud. Entonces, la medición de cómo se incorpora la sociedad, esta movilización social, las participaciones de las instituciones sin fines de lucro, las antes llamadas ONG,
definitivamente también sería un análisis interesante. Y fíjense que con lo que les voy mencionando nos alejamos de lo clínico. Por supuesto que esto favorece a que podamos crecer en cuanto, y ahí está el aporte de la ciencia en esto, en que entonces podrían ustedes con ese tipo de trabajo manifestar cuáles son las brechas, cuáles son los elementos que no se han abordado y cuáles podrían ser los cursos programáticos que se podrían estar creando. En cuanto a las asignaciones de recursos, miren, esto es muy elemental. Hay estudios respecto a los recursos humanos para la salud, que es la función esencial 6, pero no hay estudios tan recientes, ni hay estudios dominicanos que nos pueden a nosotros facilitar esta distribución apropiada de los recursos humanos para la salud. Y no solamente los clínicos, sino también los que estamos en los espacios no clínicos. Entonces, este podría ser, y como pudieron ustedes al estudiar esta función durante la semana, se dieron cuenta que se trata no solamente de la distribución, sino el cómo desarrollar recursos humanos para la salud, competentes y suficientes. Es tener nosotros gente que pueda estudiar economía, pero también profundizar en economía para la salud y hacer un programa teniendo la mirada en esos elementos y no solamente en los números, que pueda comprender cómo esos cálculos, cómo esos elementos impactan a la salud de los demás y cómo se incluyen otros elementos. Señores, la carrera sanitaria, con una ley ahí, un tema tocado hace unos 30 años, se viene manoseando, pero que en el 2014 ya se produce una ley que está vigente, pero que todavía ni siquiera salen los reglamentos, y por no tener los reglamentos, entonces no queda muy claro quiénes son los recursos humanos para la salud, en especial los no clínicos, porque los clínicos están muy evidentes. Entonces podría usted tener una investigación o una tesis en donde usted desarrolle, proponga inclusive un reglamento para la carrera sanitaria, esa es una, donde usted analice el propio documento, decreto de la carrera sanitaria, en donde usted fije cuáles son los recursos humanos para la salud no clínicos, en donde usted lo pueda clasificar, definir todos esos elementos con una inclusión de descripciones de los posibles puestos para la salud pública. O sea, dónde se pueden utilizar, dónde podríamos agregarnos los salubristas. O sea que es un elemento interesante que animaría a que ustedes también pudieran valorar. En alguna de las propuestas que ya ustedes tienen pensada, cabría algún capítulo relacionado con esto que he dicho, y en este caso, en el relacionado con los medicamentos, fíjense que aquí para los que indiscutiblemente son un poquito más inclinados a lo clínico, podrían tener un equilibrio en sus dos mundos, porque no es que estamos animando a que ustedes se alejen por completo, puesto que la formación base de la mayoría de nosotros es clínica y hemos desenvuelto en ese mundo, pero en lo que nos ocupa tenemos otros componentes que podríamos estar viendo. En vez de nosotros mirar la efectividad, y no es que no se haga, pero en vez de nosotros mirar la efectividad de un medicamento, vamos a pensar en el acceso, vamos a pensar en el uso racional, vamos a pensar en las tecnologías. Miren, en los que están relacionados con esto, con el área de farmacia, por ejemplo, tendrían una gran oportunidad. Hay elementos que tienen que ver con el uso de los medicamentos, con cómo asume el Estado Dominicano las sustancias, la calidad, estos elementos relacionados con el expendio de los medicamentos y demás. Es pura salud pública, esto de la seguridad y la eficacia. Entonces podría ser también un elemento de estudio, y ustedes pudieron ver que en esta función esencial se nos lista una serie de elementos que perfectamente pueden generar cambios, quizá no al momento, pero sí disminuyen la cantidad de posibilidades contrarias a lo saludable por el uso inapropiado de medicamentos en unos años.
Entonces podría ser un estudio interesante para el día de hoy. Lo de financiamiento, creo que podría resultar muy bien y es un elemento, yo no sé, en este grupo no tenemos economistas, en mi grupo de maestría teníamos a contadores y teníamos administradores y sus trabajos lo hicieron ligados a esta línea que no podemos excluir. En la función número 8 se nos habla respecto a esto. Yo creo que podría hacerse un análisis interesante respecto a cómo se están asignando los rubros para la salud y cómo esto podría medirse y determinarse en función de cuáles son las prioridades de salud como uso o asignación eficiente y equitativa. ¿Qué es lo que nosotros estamos resolviendo? Y tenemos muchos temas específicos que quizás analizar. Retomo nueva vez el tema COVID. ¿Por qué en algunos lugares tenían o no tenían algo de lo que se requería, digamos, la mascarilla? ¿Qué pasó con el financiamiento de la salud en relación a esto? ¿Por qué algunos se acostumbraron cuando sí teníamos todos que tener la mascarilla, no usarla? ¿Por qué no la tenían? ¿Cuáles eran los elementos económicos, los que estaban relacionados con la salud de bolsillo y que de alguna forma limitaron o hicieron que la gente tuviera otro mecanismo? Todos esos estudios que no solamente están ligados a la parte de costos, sino también a comportamiento, podrían ser estudios que se liguen a esta función. Tenemos el elemento de acceso, en acceso a la función 9, que nos lleva de nuevo a la parte de los servicios de salud integrales y de calidad. Y es una medición interesante que ya nos ayuda con uno de los pilares, como vimos hace un ratito, y que me parece podría ser, y como pudieron ustedes ver en las listas y en las explicaciones, un elemento interesante. Lo mismo que para las intervenciones. Y ahí en las intervenciones nos llamaron a la atención los programas. Tenemos muchas intenciones programáticas desde el Ministerio de Salud Pública, pero también desde las instituciones sin fines de lucro, las ONG, ah, para trabajar y promoción de la salud, protección de la salud, pero también para reducir factores de riesgo. Y en muchas se incluyen acciones de comportamiento saludable. Pero ¿qué tanto eso ha tenido los resultados? Esas mediciones no siempre existen. Puesto que en el caso principal de muchos de los proyectos, saben que los proyectos tienen un inicio y fin, y cuando se terminan los fondos, mucho de lo que se hace queda sin una medición de impacto posterior. Termina el proyecto y no necesariamente ocurre, o termina el programa y no ocurre una medición posterior al tiempo, a unos 3 a 5 años, de qué cambió. Entonces nosotros podríamos trabajar eso, podríamos estar haciendo una medición de los factores de riesgo y creo que sería una propuesta interesante. Y la función, el número 11, en donde tenemos nosotros lo de la gestión y la promoción de las intervenciones, ligado a lo que ya habíamos mencionado antes, que son los determinantes sociales. Yo creo que con estos elementos pueden ustedes perfectamente resolver las inquietudes. Esta lámina, ustedes probablemente les parece familiar, la pudieron ver durante el proceso, en donde se resumen estos 4 ámbitos, estos 4 grandes ámbitos, y ahí tienen ustedes trabajadas las funciones ya renovadas conforme a lo que hemos explicado. El proceso actual, en lo que vamos a tener nosotros, es una mirada respecto a lo que ustedes han estado trabajando para tratar de explicar en cuál de estas funciones podríamos nosotros estar situando nuestra propuesta. Y por eso vamos a tener intercambios relacionados con ustedes mismos de manera tal que puedan relacionarla y esto les ayude a tener una línea general que proporcione el ustedes tener una base teórica para trabajar. O sea, si logran decir, a mi trabajo está encaminado a la función esencial en donde se aborda las intervenciones sobre factores contextuales de la salud, entonces ya yo tengo un marco conceptual a partir del cual voy a redactar. Si voy a trabajar determinantes sociales, entonces ya sé de dónde parto.
Si lo mío va a ser financiamiento de la salud, pues ya sé que voy a trabajar en asignación de recursos y con esto, entonces puedo apoyarme no solo con lo que vi en la semana, sino también con los otros materiales que hemos estado adicionando a la plataforma y muy especial otros que vamos a estar agregando en la carpeta de salud pública para estos fines. Entonces, vamos ahora a escuchar algunas preguntas, algunos comentarios que podrían solucionar y luego de responder esas preguntas vamos a empezar a escucharles a ustedes porque esto es práctico, esto no es para yo estar aquí toda la semana, sino para que ustedes también puedan ir construyendo en el camino. Y por eso vamos a permitir que ustedes también puedan hacer la exposición posteriormente de esta parte de preguntas respecto a lo que han podido trabajar. Quisiera escuchar algunas inquietudes, también algunas impresiones respecto a lo que estuvieron viendo en la semana por el curso recomendado y cómo de alguna forma estas funciones esenciales pudieron cambiarles el modo de ver la salud pública. O sea, este listado, cómo les cambió la forma de ver la salud pública sin que necesariamente tengan que adentrarse a sus ideas de investigación, porque esto lo vamos a ver en un segundo momento durante el día de hoy. Vamos a hablar de las funciones esenciales de salud pública, a ver quién se anima de manera democrática o lo hacemos dedocráticamente. Ustedes eligen cuál es el modo que más les guste. Cuéntenme. Uf, cuán animados están. Tantas manos levantadas. Oh, ya se van animando. Mónica, cuéntenos. Sí, que escuchando la explicación que usted acaba de hacer, yo entiendo que, por ejemplo, el tema de mi investigación iría en el área 2 de la FES 2, porque incluye lo que es el sistema familiar, la comunidad y interviene también el tema de salud pública. Entonces, por ejemplo, yo tendría dos opciones para hacer la investigación. La una, que va enfocada con los pacientes víctimas de abuso en la infancia y cómo eso influye. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede ver enfermedades venéreas, el tema del comportamiento a nivel psicológico y todo eso con relación a las parejas. Ese es un tema. El otro tema es enfocado a la misma al mismo tema del abuso sexual infantil, que por ejemplo, a mí me llegó un caso de una escuela en el sector donde está el hospital, que las psicólogas de la escuela detectaron 10 casos de violación en niños que estudian en ese establecimiento. Entonces, por ejemplo, trabajando con la psicóloga de la escuela, yo le decía que ella debería hacer un informe donde sea una intervención multidisciplinaria de educación, de salud pública, de la fiscalía, el CONANI, el hospital y todo eso, para poder hacer una intervención general, se puede decir, para, por ejemplo, salud pública por el tema de enfermedades venéreas, VIH-Sida, que inclusive había una chica con VIH. Educación, porque están dentro de la escuela. Es un tema de la comunidad, porque son niños que son de la comunidad donde está la escuela y todo eso. Entonces, ahora esa no duda, sino inquietud. Usted me acaba de dejar que cuál de los dos temas estaría más enmarcado para ponerle en la fase 2 o en el FES 2.
A mí me parece que fácilmente el segundo. ¿Por qué el Ya. segundo? Porque la función esencial 2 nos habla sobre riesgo para la salud. Y Ujú. con ese no necesariamente se me queda en lo que sí le llegó a ustedes al centro, que fue lamentablemente estos niños que han sido violentados sexualmente, ¿verdad? Fue violencia Sí. sexual, por lo que ustedes Ujú. dicen. Pero están los otros que no necesariamente llegaron al acto propiamente dicho, teniendo claro de que la violencia sexual tiene una gama amplia que no tiene nada más que ver con el acto, ¿no? Sino que hay tantas cosas más. Entonces, el análisis desde la mirada de salud pública, que tiene que ver con riesgos, que creo que es un elemento que el segundo tema podría perfectamente y definitivamente favorecer en este trabajo de investigación, porque ustedes tendrían también que de alguna forma medir la efectividad de los programas relacionados con el área. Dado que algo ocurre en el conjunto y en la determinación de lo que se vive en esa zona, que ha generado esta inobservancia de comportamientos sospechosos y que pone en condiciones de vulnerabilidad a esos niños y niñas y adolescentes. Entonces, la mirada no tiene que ser solo a esos presumibles 10 casos, sino también a todo lo que se podría entender que analiza el componente general y que como punto de protagonismo tiene la escuela que usted ha señalado y que me parece entonces un espacio de observación bastante favorable para abordar esa función esencial, la número 2. El primero sería un tema interesante, pero como me dice cuál de los dos podría favorecer más, creo que el segundo. Porque en el Ya. segundo puede mirar también los elementos programáticos, puede trabajar los elementos de comportamiento que van ligados con su área de expertise y también involucra lo de la gestión de la salud. Puede trabajar también cómo se mira lo de atención primaria, cuál es la efectividad de todos los componentes de atención primaria, incluyendo la visita domiciliaria, porque sin duda hay algo que ha faltado y que ha evitado que se detonen alarmas a tiempo de lo que estaba ocurriendo en esa comunidad. Entonces, el estudio suyo podría perfectamente mirar y de manera bastante integral todos estos componentes que produjeron ese escenario. Hay mucho que se puede hacer de eso que usted dice. Hay muchísimas oportunidades de investigación. Es una investigación cual y cuantitativa. No puede quedarse Ya. solo en lo cuantitativo ni solo en lo cualitativo, porque tampoco las entrevistas probablemente a profundidad le va a dar una medición objetiva de la situación. Entonces, tendría que tener equilibrios entre una cosa y la otra y creo que ahí es donde está la mayor oportunidad. Y es interesantísimo lo que ha visto. Además de que me parece que aunque ustedes lo ven como una alarma, deben ser más de 10 casos. Todos sabemos que en esta situación, en estas circunstancias, llegan los más valientes o los casuales, o Exactamente, los porque accidentes, los que ujú. ni siquiera saben o no se imaginan que van a detectar la situación, se acercan incluso a los establecimientos por cualquier otra cosa y en medio de la exploración se descubren. Pero saben ustedes que esto es como un iceberg. Entonces, de esos 10 casos, ¿cuántos más habrá? Cientos, probablemente. ¿Cuál es la práctica dentro de los mismos hogares de esos mismos? Porque quizás solo va uno y el resto, los hermanos, el primo, el vecino, todo eso. O Exactamente. sea que ahí Porque, tiene usted mucho. porque por ejemplo, llegó uno de los casos que eran dos hermanas que fueron violadas por el hermano. Imagínese. Ajá, entonces la familia no quería denunciar y la escuela tuvo que acudir a la fiscalía porque la familia no quería denunciar. Y todos los casos que la escuela ha denunciado han sido porque la familia no ha querido denunciar. Entonces, son los elementos. Ahí hay mucho que evaluar respecto a lo social, a lo cultural,
En definitiva, hay muchos elementos también de género. Sí. ¿Por qué quizás la madre, la hermana, por qué otro familiar de género femenino observa la situación y lo calla? ¿Cuáles son las dependencias emocionales, económicas de las mujeres en esos núcleos familiares? O sea que ahí tiene usted, pero tanto y mucho para hacer esta propuesta de trabajo, pero para seguir después de realizando muchas investigaciones. Creo que ha sido una observación inteligente la que ha hecho de estos dos posibles componentes, pero recalco que este segundo es el que tiene mejor escenario, mayores oportunidades, Mónica. Gracias, muy amable, doctora. Entonces, Carmen se anima a contarnos sobre lo que pudo ver con las funciones. Carmen, usted tiene la manita levantada. No tiene el micrófono abierto. Si nos está hablando, no la puedo escuchar. A ver quién más se anima en lo que Carmen resuelve estos temas electrónicos. Ya, Vaya, profe. listo. Adelante, Carmen. Profe, mire, yo estaba, cuando estaba revisando el asunto bueno, del curso, es una cosa que me recordó la clase anterior y usted se acuerda que usted preguntaba en un momento de por qué era necesario hacer la investigación y uno de los compañeros comentó que a veces no había el estímulo necesario porque los profesores y eso. Entonces yo, revisándolo, le hago ese preámbulo para decirle que inicialmente, cuando comenzamos el proyecto, la maestría, mi inquietud en la maestría son cosas administrativas, porque bueno, yo quería aprender administración, o sea, eso es lo que me interesa de todos los aspectos de la maestría, y entré por eso, porque yo tengo un puesto medio administrativo, ¿verdad? Donde trabajo para salud pública, entonces... Sabe, yo quería hacer como hacer un análisis de costo de una de las enfermedades que realmente consume más recursos al Estado, que son las enfermedades que usan terapia biológica. Ustedes me imagino que conoce ese programa de alto costo para pacientes que utilizan terapia biológica. Sin embargo, en artritis reumatoide particularmente, o en artritis inflamatoria, porque varias de ellas lo utilizan, y por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos metidos en un problema tan serio, que es algo que no tiene, bueno, precedente para nosotros, para el país, porque el ministerio se ha propuesto a bajar costos y bueno, eso es un tema ahí como intenso. Ah, El pero asunto, muy interesante, Carmen. sí, pero mire qué pasa, profe, justamente eso, yo revisando y escuchándola a usted, mi tema era de economía, pero óigame, y en aquel momento eso fue lo que planteé, y dos profesores anteriores me decían, bueno, pero es que tú necesitas un economista, Claro. o sea, es como un poco complejo, y yo realmente al final terminé dejándolo porque en realidad, o sea, no tanto dejarlo, porque la verdad que últimamente lo que estamos haciendo es tratando de plantearle el tema a uno de los residentes de nosotros del hospital para que lo trabaje, para ver de qué forma nosotros pudiéramos decirle al ministerio, por ejemplo, mira, aunque tú creas que los biosimilares son la opción, realmente hay una situación y hay más efectos secundarios, hay menos efectividad y ese tipo de cosas. Entonces, por eso terminé cambiando el tema, por asunto de que se me estaba haciendo difícil la parte de seguimiento, de acompañamiento con un profesional capacitado en el tema. Entonces, por eso lo dejé y bueno, entonces ya después de ver el curso, entonces y también de ver el material que usted mandó en relación a las recomendaciones de la universidad en cuanto a temas de investigación. Entonces yo le hice como un giro en el sentido de que, vamos a ver, cuando la gente se fractura, y recuérdese que el tema mío era algo que tenía que ver con osteoporosis, yo no voy a evaluar aspectos clínicos del paciente como tal, porque yo ni siquiera voy a tener contacto con pacientes, sino con los centros. Entonces yo lo que decía, bueno, esto tiene un impacto en salud pública porque vamos a ver, cuando una gente se fractura, cuando una gente tiene osteoporosis, que se supone que es un riesgo mayor para fracturarse, aumenta la mortalidad, ¿verdad? Y en el primer año eso es un asunto que tiene un impacto económico importante en salud pública porque, bueno, la gente se muere en un 24% de los casos en los primeros 6 meses. En el próximo año se fractura otro hueso. O sea, hay muchas estadísticas que no son nacionales, ¿verdad?
Y entonces ya yo como que empecé a ver que, bueno, que realmente tengo que ver la parte de que sí tenga una funcionalidad en salud pública. Y entonces yo lo que estaba pensando era ver si se podía ver como le digo, como afianzar en ese punto de que eso de caracterizarlo sería bueno, por ejemplo, para hacer intervenciones en las diferentes especialidades, diciendo, mira, lo adecuado es que tú hagas esto, bueno, ya como en la parte de recomendación sería como lo adecuado es que se le haga a tal persona de tal edad, lo adecuado que se le haga y así como que el sexo femenino se le haga, pero al masculino también, y como que en base a los resultados ya hacer las recomendaciones que tenga un impacto en esto de salud pública, porque bueno, al final yo veo que en el material que usted mandó de lo que la UAS necesita que se investigue, están las enfermedades crónicas. Usted sabe, la población o sea, la población de nosotros ha cambiado y casi no estamos pareciendo a los europeos, ¿no? O sea, hay mucha gente mayores y con eso muchas enfermedades crónicas que tal vez anteriormente no eran tan palpables. Aquí sabemos los problemas que hay de acceso. Eso es una cosa que, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, yo lo que pienso es que como enfermedad crónica, por ejemplo, cabe dentro de lo que recomienda la universidad y pues también, pues de alguna manera sí haría un aporte como de sugerencia a las diferentes especialidades, como tú también. No sé qué usted me dice en ese sentido. Miren, en verdad el primer tema, y yo creo que es el ideal, sinceramente se lo digo. Miren, una tesis de maestría, y debemos entender que no todo lo vamos a lograr nosotros solos. Cuando digo nosotros solos me refiero a que el conocimiento no viene de nosotros mismos. Van a necesitar el apoyo de otros profesionales para muchos de los elementos. La función esencial número 8, que es la que habla de financiamiento de la salud, y en algún modo la que tiene que ver por lo que usted estaba proponiendo en su primera aproximación respecto al acceso del uso de medicamentos, que es la 7, él le proporciona bastantes elementos para trabajar eso. Sí, por supuesto, tendría usted que acercarse a un entendido en la materia para hacer el asunto de los cálculos, pero el análisis de la inversión propiamente de la salud y el sistema en el que podría desarrollarse esta función para un tema específico como tal es pura salud pública. Sería parte de los elementos que usted estaría exponiendo ahí. O sea que no estaría mal que retomase ese que es eminentemente del área. Entonces yo creo que le facilita. Con esto no digo que en la segunda propuesta, en la que usted trata de hacer una comparación, si se podría llamar, podría funcionar, pero yo creo que el primer tema se acerca más a los propósitos de esta maestría que el segundo. La maestra Cabrera estaba alzando la mano, me imagino Sí, que para contribuir con esto. sí, desde que Carmen me planteó eso, yo siempre he estado tratando de hacerle entender que sí, que el número 1 es el más pertinente que ella debiera realizar. Va a ser más trabajoso, claro, pero ella va a tener la satisfacción que le ha movido desde el principio a querer hacer ese tema. Entonces, dentro de los asesores, nosotros tenemos en la lista a la doctora Raiza. Claro. Y ella está involucrada tanto en asesorías como en trabajo directo con esa oficina de manejo de medicamentos de alto costo. O sea que yo pienso que, Ese es su igual tema. que tú, que ese es su tema y que debemos apoyarla y que hablar bien con Raiza para que sea su asesora. Así mismo. Y lo demás que le falten, bueno, en las relaciones primarias. Yo estoy en el Ministerio de Salud Pública, casi vecina de los espacios en donde relacionan esos espacios, o sea que usted no está sola y nuestro papel acá en esta asignatura es orientarle precisamente a la idea
de investigación más cercana a los propósitos de la maestría. Yo creo que esa es. La otra, no puedo decir que no lo sea, pero me parece que se aleja un tanto a lo que ustedes han podido reflexionar. Fíjese que usted misma, cuando se introdujo a conversar sobre sus dos posibles ideas, eh, jerarquizó, hasta quizás inconscientemente, y jerarquizó la relacionada con los medicamentos de alto costo. El proceso no va a ser un asunto más complejo de lo que en sí ya lo es, porque usted también ya ha empezado a delimitar, usted se ha tomado una patología, no todo el programa. Si toma todo el programa, yo soy la primera que le voy a decir, pero bueno, coja un poquito de eso, coja una, pero ya usted lo tiene visto. Entonces yo creo que puede inclinarse por ahí, como muy bien ha dicho la maestra Cabrera. Ustedes tienen y van a tener cada uno asesores conforme a la temática, aparte de lo de comprensión metodológica que van logrando en estas asignaturas, pero también con el asesor, tienen ustedes ese acompañamiento especializado y siempre uno tiene que agregar un poquito más. Ustedes tienen a la doctora Raiza, pero también hay economistas para la salud, gente que está versada en la materia y a la que ustedes le pueden pedir intervención o explicación especial y que están en el Ministerio de Salud y que ustedes a través del mecanismo de acceso a la información pueden ustedes obtener información explícita e incluso algunos análisis ya adelantados de esto que ustedes necesitan. Así que yo le animo a que asuma ese tema que es su tema. Ese es el que realmente va con los propósitos y del que usted incluso ha explorado. La manera en que usted explicó el primero, de ninguna manera el segundo se le acercó. Así que no sé si le hemos convencido la maestra Brinia y yo de que usted debe asumir ese, es el más conveniente y es el que tiene incluso dos funciones esenciales, la 7 y la 8, con las cuales usted puede jugar para lograr esto. ¿Qué le parece? Bueno, profe, lo único que eso, usted sabe, me atrasa un poco más porque sinceramente ya yo lo había soltado ya eso hace mucho rato, pero como dice la doctora Brinia, me voy a tomar la sugerencia y voy a tratar de contactar a la doctora Raiza, que realmente ya en otro escenario, en un curso de farmacoeconomía que yo había hecho de ISPOR, una persona me la mencionó a ella también y me dijo, acércate a la Raiza, pero como ya lo había olvidado, pero... Pues ya usted ve, el universo completo anda atrás de usted con ese tema y todo eso y usted corriéndole y vuelve y le cae atrás el tema. Eso Sí, es suyo. usted sabe, profe, eso implica también que yo voy a tener otra vez que sentarme, escribir, revisar, eso implica... No importa, eso es el objetivo de esto. Y la maestra Brinia y yo sabemos lo que implica, porque lógicamente sabemos que ante la retroalimentación que podemos darle, habrán que rehacerse cosas. Eso es muy normal. Y le aseguro que durante se está escribiendo y ya luego cuando tengan sus asesores formales colocados, con el asesor también habrá cosas que reescribir, es lo normal. Así que eso al final no es un atraso, ¿no? Recuerden que todas estas actividades, todas son encaminadas al desarrollo de competencias, son aprendizajes. Entonces los aprendizajes siempre se logran incluso cuando nosotros entendemos que estamos perdiendo el tiempo y no, creo que lo ha ganado, porque el llegar a dislucidar entre una cosa y la otra le ha proporcionado aprendizaje. Creo que es así, Carmen. Así que adelante, genere nueva vez esa reflexión respecto a su nueva propuesta y entonces carga nueva vez ahí en el espacio que tienen ustedes en la plataforma. Cuando se hacen se hace el trabajo nueva vez, me va a subir un segundo envío, me van a figurar los dos ahí y yo voy a asumir, por supuesto, el que tiene con el tema que ya hemos discutido para usted. Bien, Carmen, y ánimo, que ese es su tema. Fíjese que todos los caminos conducen hacia eso. Entonces, llegó uno de los chicos que habían prometido que esto era para ellos y no se habían animado. Tenemos a Juan Carlos, que ya va a sacar la cara por el grupo. Adelante, Juan Carlos.
Saludos, profesora. Recalcar que yo saqué la cara la clase pasada. Claro, Heriberto. ¿Dónde está Heriberto? Yo no le he oído ni siquiera hoy. Y él fue que hizo ese desorden que le puso a usted de al medio. Así que a mí no me cae culpa, le caerán a los que no hablen. Así mismo. Adelante, Juan Carlos. Sí, bueno, en mi experiencia, primeramente en mi experiencia con el curso, pude darme cuenta que esto de las FES no fue algo inventado porque sí, sino que desde la primera, como usted bien decía, que inicia hablando del monitoreo y evaluación de la salud, etcétera, a medida que van avanzando, la número 2, la 1 se complementa con la 2 y así sucesivamente. O sea que es toda una metodología de cómo brindar los servicios de salud a nivel mundial, incluso en lo más mínimo que es una comunidad, cómo uno se puede guiar a través de ellas para brindar los servicios de salud. En cuanto a mi tema, que como le había comentado en la clase pasada, que yo quiero ver la calidad de vida, veo que precisamente se encamina en la FES número 1, ya que cuando hablamos de calidad de vida estamos hablando de determinantes sociales de la salud. Ver, por ejemplo, cómo percibe este paciente su calidad de vida. Ok, pero ¿cuáles son los determinantes sociales que van a determinar que él la perciba así y que él se sienta de esta manera o cual manera? Y me di cuenta también que si uno se lleva del orden que tiene las FES y uno no se organiza, uno podría caer también en la duda porque, por ejemplo, cuando uno habla de determinante social, hay que hablar de vigilancia, hay que hablar, o sea, de la FES número 2, hay que hablar específicamente también de la número 6, que habla del desarrollo de recursos humanos para la salud. O sea, ok, este es el determinante estos son los determinantes sociales que están incidiendo en esta comunidad, en esta población, en este país, pero ¿con qué recurso humano yo cuento para poder trabajar en ese sentido? Y no le voy a negar que a mediado del camino del curso, la cabeza me iba a explotar y yo decía, bueno, yo creo que estoy abordando muy poco ahora mismo, pero ya luego me siento más un poquito encaminado. Otra cosa que quiero destacar es que las FES, por ejemplo, en mi caso que trabajo en el primer nivel de atención, es que las FES engloba todo, no se dedica a un nivel de atención específico, sino en concreto. Ellas la acaparan los 3 niveles de atención y los hacen trabajar al unísono desde que uno empieza a verla. Y como primer nivel de atención veo que hay cosas que uno no conocía, que uno no sabe si realmente se están realizando a nivel nacional. Y que, por ejemplo, yo tuve una experiencia de haber sido coordinador de zona durante 3 años y medio. Y otra de las FES es precisamente la que hablaba Carmen sobre la gestión de medicamentos, la equidad, etcétera. Porque muchas de las cosas que yo me he dado cuenta en el primer nivel de atención es que el paciente cuando ve la guagua cargada de bultos con medicamentos es que acude para buscar. Si no ve la guagua cargada de bultos, no acude a los centros. Pero cuando un vecino le dice, mira, no vaya porque no hay, simplemente cae. O sea, que hay mucho que investigar, hay mucho que indagar, mucho que publicar para poder ayudar a que nuestro sistema de salud se encamine en lo estipulado tanto en la Constitución como en la Ley General de Salud, incluso en la Ley de Seguridad Social. Y realmente es un reto.
un reto bien grande. Pero como le decía, mi estudio ya por lo visto va encaminado en la FES 1 y ver cómo voy acoplando una que otra cosa para ampliarlo un poquito más. Muy bien, Juan Carlos. Entonces, en cuanto al propósito de la investigación que usted se va a animar a hacer, ¿cómo usted podría de alguna manera especificar cuáles son esos elementos interesantes? Yo sé que usted quiere abordar lo relacionado a los pacientes crónicos, que fue lo que me puso en su propuesta, Ajá. tanto en el caso de hipertensión y diabetes, que son dos componentes que están bastante relacionados, pero sí los ha traído desde el punto de vista, como bien usted ha dicho, de las condiciones, ¿verdad?, determinantes, tanto para que la gente se encamine a esa cronicidad, a ese tipo de patología y va a medir calidad de vida. ¿Cuáles son los elementos que usted pretende asumir según lo que pudo descubrir de la fe para llegar a ese propósito? Bueno, primero que nada tendría que decirle la razón de qué fue lo que me llamó la atención Ujú. y por qué hipertensión y diabetes. Y es precisamente porque la comunidad es una comunidad rural urbana, eh, prácticamente un campo, una región montañosa, donde hay personas que viven alejados del centro. Bueno, puedo decirle que tengo pacientes que salen a las 6 de la mañana para estar a las 8 en la consulta, precisamente hipertenso diabético. Y eso me llamaba mucho la atención. Veía que muchos que viven tan lejos y otros que viven tan cerca, estos que viven lejos sí se preocupaban, sí se preocupan por la asistencia, mientras que otros no, y que estas dos enfermedades son lo que más se ve. Eh, es la preocupación más grande que hay en cuanto a la consulta diaria en el centro. Entonces, quiero ver cómo ellos, por eso hablaba de la calidad de vida, al ver esa contraposición, los de lejos vienen más que los que están cerca. Y qué los motiva a ellos a hacer eso, qué les motiva al que está lejos venir a buscar la consulta o simplemente el medicamento, qué le motiva al que no está lejos a simplemente no asistir. Y ya con el curso me di cuenta, caramba, pero no, cuando hablo de calidad de vida, tengo que medirla, pero tengo también que ver qué parte de los determinantes sociales en cada uno de sus aspectos económicos, etcétera, influye en eso, que tendría que ver cómo mido esa parte también. Y prácticamente ahí es que estoy encausado hasta ahora. Todavía Muy bien. le estoy dando, le estoy dando cabeza para ver cómo voy eh, armando el muñeco ya según las FES, pero estoy encausado ahí para ver, para medir también las determinantes sociales. Creo que va bien. Yo creo que a usted le ayudaría, además de la primera fe, como ha dicho, las últimas 9, 10 y 11, que vinculándose a la parte del acceso, y en la 11 donde se mira directamente los determinantes sociales de la salud. Entonces, hacer una miradita por ahí y ahí entonces va a encontrar, porque eso que usted ha mencionado de los que llegan de lejos y cerca y todo eso, tiene también mucho que ver con la parte de acceso. Entonces, probablemente en esas dos Fs, la 9 y la 10, si mal no ubico, tienen que ver con acceso y le pueden esas favorecer a terminar de situar. Pero por lo que vi, con su documento de entrega va bastante alineado. Así que yo creo que usted tiene ya por dónde empezar a cortar tela. Creo que sí. Okay. Gracias. Fabiola, cuéntenos, déjenme ver qué hora es para no pasarme del tiempo del receso. Dígame, Fabiola. Profe, profe,
Mira qué pasa. Bueno, en primera instancia, mi tema es obesidad. Papi, dame un segundito. Es obesidad porque, bueno, es algo personal y ese tema lo he leído, lo he estudiado. ¿Qué pasa? Ya cuando hemos pasado las clases, los diferentes maestros me dicen que mi tema se ha enfocado demasiado en lo clínico y hasta hoy que usted está explicando es que yo me doy cuenta que sí, porque es la primera vez que yo entiendo claramente lo que me querían decir. Porque usted estaba enamorada de su tema. Cuando uno está enamorado de algo o alguien, uno está ciego, sordo y mudo a todo lo demás. Eso es síndrome de enamoramiento. De verdad que sí, realmente yo estoy enamorada de mi tema todavía. Incluso estaba haciendo la tarea en la semana y me di cuenta que aunque el otro me llama, no me apasiona tanto realmente. Pero usted Bueno, puede, coja riesgo. Mire, la función entonces, esencial 10 habla de reducir factores de riesgo. Y sí, usted pero puede, dígame. mi tema realmente era eso. Gestión del Ministerio de Salud Pública ante los factores de riesgo de obesidad en adultos jóvenes. Pero entonces una de las maestras me dijo que no, porque ese tema, eso está como muy abundante y como que no tiene sentido, porque ya eso de riesgo, ya eso está muy estudiado, prácticamente. Pero Dijo, algo falta, que todavía vemos gente pasada de peso, algo falta. Entonces, hay programático, mucho. Hay una división de nutrición. Hay una dirección de enfermedades crónicas no transmisibles que aborda todos los elementos relacionados con obesidad. Tenemos clasificada la obesidad. Hay un pilón para el asunto nutricional, pero también hay esfuerzo no solamente de salud pública, sino también del Ministerio de Educación y Deporte. Sin embargo, seguimos teniendo el problema. Entonces hay elementos que no se han observado y efectivamente hay algunos que están relacionados con los determinantes sociales, porque dése cuenta que los casos están llegando más jóvenes. O sea, tenemos niños, niñas y adolescentes obesos y tiene mucho que ver con elementos culturales. Entonces, si esto es lo que le apasiona a Fabiola, yo perfectamente veo que hay elementos de estudio de riesgo y entonces también ahí va a hablar mucho de la parte epidemiológica que usted podría abordar perfectamente. Creo que se puede situar. ok, bueno, pues entonces yo me voy a quedar con ese porque aunque el otro lo he avanzado bastante, creo que voy a tener, igual que Carmen, que volver al mío. Sí, sí, es que algunas veces uno le huye a lo que realmente es lo que tiene que ser. Así que Fabiola, reconsidere a ver Sí. cómo se puede situar eso. Brinia. Sí, lo que pasa en el de Fabiola que yo he estado escuchando es que ella lo tiene muy circunscrito en un área, un establecimiento. Me parece que ella habló de la herradura, algo así. Entonces, lo de ella debería ser más amplio a nivel de un área de salud pública. Así mismo. Que no debe ser en un solo establecimiento. Y entonces ahí le daría apertura a incorporar todo eso que la maestra Jape ha estado diciendo de los programas y todas esas cosas. Y también podríamos tocar, creo yo, Olga, el por qué tiene que el ministerio acudir a hacer medidas puntuales, ¿verdad? En Claro. diferentes lugares cuando debería ser algo que automáticamente pudiésemos estar midiendo desde las diferentes direcciones provinciales. Y para ti lo mismo, Fabiola, ello hay dentro de los asesores, gente experta en el área de nutrición, en la parte relacionada a obesidad, gente que está actualmente estudiando estos temas de nutrición. Yo no sé si en la lista de ellos está la maestra Amarilis Eten, que ha hecho estudios específicos y de corte ya incluso internacional. Sí, ella está entre los asesores. Respecto al asunto de nutrición, Fabiola. De hecho, maestra, perdón, el tema que me sugirió la maestra Suillín fue estudios sobre obesidad y sus efectos en adultos jóvenes, que lo vi muy bien ese. O sea que tú puedes hacerlo, pero es como dice muy bien la maestra Brinia, no puedes circunscribirte
a un solo espacio y mucho menos a un establecimiento, porque se te va a volver clínico aunque tú no quieras. Tú vas a estar observando expedientes y gente de un sitio y vas a perder la oportunidad de la observación de los factores que se circunscribe completamente al resto de los elementos. Así que yo creo que efectivamente puedes abrir eso más. Apóyate en los dos espacios que te dije del ministerio. Perfecto. En la división de nutrición está la doctora Patricia, ay, se me olvidó el apellido, pero me escribe, yo te puedo conseguir nombre y teléfono de ella para que haga una cita y te vea. Y en la dirección de enfermedades crónicas no transmisibles, que también están manejando estudios y estos son muy buenos porque lo tienen, perdón, junto a deportes, junto a educación. Entonces te podrían perfectamente ayudar a insertarte en los observatorios, tú ganarte esa información y ahí está la doctora Andelis de la Rosa, que de hecho tiene también un background en investigación impresionante y es el enlace Cochrane con República Dominicana, o sea que tendrías una ganancia al doble porque ella te estaría facilitando también muchísima bibliografía al respecto. O sea que ese es tu tema. Clara, gracias. Y así me adecuo a eso para que me pueda subir la tarea. Sí, está bien. Voy de nuevo a trabajarlo. Ok. Entonces, nos queda tiempito todavía para Caridad. Adelante. Creo que Caridad y Carolyn da el tiempo. Adelante, Caridad. Buenas, ¿me escucha, maestra? Sí, perfectamente. Ok, maestra, mire, yo tengo un conflicto interno mental en cuanto a dos temas que realmente son de interés. El primero tiene que ver relacionado por lo que vi a la FES número 7 en cuanto al tratamiento, el tratamiento de los pacientes y seguimiento. Me motivó a investigar esa parte porque mientras yo estuve en la pasantía tenía una gran cantidad de pacientes crónicos, diabéticos e hipertensos, los cuales se estaban complicando de una forma recurrente. Siempre tenían la glicemia, hacían crisis de hiperglicemia, siempre tenían crisis hipertensiva, muchos de ellos tuvieron hasta que amputarle parte de sus extremidades. Y a mí me llamó mucho eso la atención y yo decía, ¿qué es lo que está pasando con estos pacientes crónicos que vienen a visitarme a la consulta aquí al CPN, que yo veo que se desmejoran con facilidad? Entonces, dentro de las visitas domiciliarias que yo realicé durante ese tiempo, sabe que aquí también está lo que es el tema cultura. De cultura, los vecinos son médicos, los vecinos saben, y muchos de esos pacientes que van a los centros de primer nivel, que son de zonas rurales, antes a veces hasta que preguntarle al mismo médico del CPN, le preguntan al vecino. Entonces Entiendo. yo pude ver en esa investigación que muchos de ellos habían abandonado el tratamiento porque el vecino le decía que no, que ya él estaba mejor, que eso no había que usarlo siempre, que eso era lo que lo iba a matar, que ya él estaba sano. Otros lo usaban, hoy me lo tomo, ya mañana yo me siento mejor, no lo voy a tomar, lo voy a dejar ahí. Otros simplemente interrumpen el tratamiento ya de forma permanente, ya cuando se sienten mal es que vuelven. Entonces yo conversaba con ellos y dentro de las charlas que yo le daba durante ese tiempo, yo hablaba con ellos y le decía que si ellos tenían conocimiento en cuanto a la importancia del uso de sus medicamentos, de su tratamiento y de las complicaciones que podía causarle, ellos estar tomando decisiones propias y de los vecinos en cuanto al tratamiento y cómo debían de llevarlo. Entonces muchos de ellos no sabían. No, doctora, yo no sabía que yo no podía comer eso. Ay, no, yo no sabía que si yo dejaba del tratamiento. No, porque el vecino siempre ha dicho tal y tal cosa. Entonces, eso me llama mucho la atención y uno de los temas que yo quería trabajar es la parte en cuanto al conocimiento que tienen los pacientes de zonas rurales que van a un centro de primer nivel del uso de su tratamiento. Entonces sería, Caridad, uso racional de medicamentos. Perfecto. Uso racional de medicamentos y ya por ahí tú te vas enganchando y efectivamente, como tú has dicho, se relaciona con la FES número 7, Sí. que está relacionada con eso. Dentro de esa FES, si recuerdas en el curso, hay dimensiones, hay 3 dimensiones. Y en una de las dimensiones, efectivamente, una de las partes es el uso racional de medicamentos. Sí. Entonces, ¿qué convendría? Tú situarte en esa línea, entonces trabajar en la parte de, recuerden lo que le dije la otra semana,
el tema debo dominarlo yo más que todo el mundo. Entonces, ¿qué tú tienes que empezar a hacer? A aprender qué es lo que es uso racional de medicamentos, cómo se hace la vigilancia de los usuarios para el uso racional de los medicamentos, la adherencia de medicamentos, todos esos elementos. Y con eso es que tú vas a estructurar. No te quedes en porque territorialmente para este tipo de estudio, como bien señalábamos a Caridad, tienes que abrirte un poco más. Entonces, efectivamente, haciendo esa planeación te puede perfectamente favorecer uso racional de medicamentos en el primer nivel de atención de la región tal. Y ahorita vamos a hablar cómo también regular un poco el tema de esos títulos, porque ya es que ni se usan. Nosotros hacer tantas especificaciones con estratos tan pequeños, la UNAM nombre tal, con la región tal, del área tal, año tal, ya eso no se usa de esa manera. Entonces ahorita vamos a estar situando, pero usted tiene casi su título armadito. Uso racional de medicamentos en el primer nivel de atención o en las unidades de atención primaria, una cosa así, por ahí se vincula y usted tiene ahí un trabajo bastante potable. Muchas gracias, maestra. Bien, entonces, Carolyn. Buen día, maestra y Hola. compañeros. Mi tema es políticas públicas implementadas en la prevención y control del embarazo en adolescentes y su impacto. Mientras analizábamos lo de la parte de las FEDS, yo puedo ver que él vamos a decir que se añade a lo de desarrollo de políticas, pero también tiene una parte que es en cuanto al acceso a la promoción de la salud y la prevención. A mí en realidad me llamó mucho la atención este tema porque leyendo e indagando, e inclusive viendo lo que sucede en nuestro entorno, se sabe que existen políticas públicas y que se movilizan diferentes áreas y sectores para la prevención, pero independientemente de que se movilicen y se haga promoción en cuanto a este tema en los diferentes centros o UNAPs, básicamente el problema persiste. Entonces a mí me gustaría como indagar sobre el conocimiento de estas políticas en realidad a profundidad y qué tanto la población maneja sobre ellas, qué tanto la población sabe a qué tiene acceso y qué en realidad, por ejemplo, las adolescentes saben o conocen en cuanto a este tema. Porque una cosa es que las políticas estén ahí, otra cosa es lo que la población en realidad conoce o desconoce. También me gustaría como profundizar como en los centros educativos, o sea, contactar a los adolescentes directamente en los centros educativos y ver qué también está haciendo el Ministerio de Educación en cuanto a este tema, en cuanto a la prevención, a orientación, etcétera. Aparte de indagar también sobre por qué las adolescentes probablemente inician. Ya esto sería como la parte cualitativa, según me mencionó una maestra anterior. Indagar como por qué las conductas sexuales en nuestro país son realizadas tan precozmente, qué conlleva a las adolescentes a esta conducta sexual probablemente a destiempo. Es más o menos por ahí. Yo tenía en un principio simplemente un sector, pero viendo que en realidad era muy poco para englobar un poco el problema, lo decidí como aumentar o vamos a decir, llevar un poco más allá, hacia no simplemente a una UNAP, sino a la zona completa de Santiago Oeste. No sé si estaría correcto o debería de ampliarlo aún más. Interesante, Carolyn. Hay una propuesta nacional hecha por la UNESCO hacia el 2030, es internacional, hacia el 2030 respecto a la atención a adolescentes. Hay una propuesta de política y una programática nacional también que lo maneja la DIMIA, que ahora tiene una división por ciclo de vida. Yo creo que convendría que hicieran una mirada a eso. Lo que sí tendrías que identificar en qué va a centrar la atención
porque en definitiva los dos elementos que tú estás señalando son bastante complejos. Entonces, tener en una investigación los dos quizás sea mucho. Me refiero a que si vas a estar valorando en la parte programática y las políticas que hay para adolescentes, ya con eso tú tienes mucho, pero mucho más, suficiente. Y entonces agregarte lo otro respecto a las razones del embarazo adolescente y demás, eso es otro tema. Entonces yo creo que tendrías que identificar entre una y otra cosa. Yo me inclinaría por lo primero. Entonces, con la parte programática, hacer una medición de efectividad, creo que es conveniente. Hay muchísimo que abordar sobre eso y tendrías ahí el espacio disponible para hacer eso. Además de que hay documentos oficiales circulando, con lo que tú podrías estar chequeando cuáles son los indicadores que se han trabajado según cada uno de los objetivos estratégicos y los ejes centrales de esos planes estratégicos del ministerio y más bien del programa de niños y niñas adolescentes que ahora están divididos por curso de vida. Por lo tanto, tú te vas a encontrar unas subdivisiones para los niños en sus distintas etapas y aparte los adolescentes. Y esto entonces tendrías que mirar porque el programa, hasta donde yo recuerdo, incluye también al Ministerio de Educación y al Ministerio de Deporte como elementos centrales. O sea que yo creo que con eso tú tienes suficiente tela como para agregarte un elemento cualitativo que si muy bien puede facilitar, yo creo que te lentece el proceso de la tesis, que es el norte principal en este caso. Hay tiempo, pero yo creo que podrías desarrollar un trabajo muy eficiente midiendo la efectividad del programa o midiendo el alcance de la política y no adentrándote a un estudio cualitativo también como un agregado al proceso. No sé qué te parece. Puedes llevarlo, pero lo que digo es que son dos, están relacionados en el tema, pero son dos problemas de investigación distintos. Sí, en un principio yo en realidad lo enfoqué centralmente al asunto de las políticas públicas y su efectividad, su función, o sea, su alcance. Pero como también tenía la sugerencia de otra maestra, lo puse como tentativo también añadir esa parte, pero probablemente sí, quizás sea un poquito más laborioso también indagar sobre, pero ahí vamos, le comprendo. Creo que se puede, vamos encaminados. pero me parece que tomar la primera parte. De hecho, veo que la asignación que entregaste está ligada a la política pública. Sí. Y en realidad creo que situarte por ahí te va a resultar muy bien. En cuanto a la parte geográfica, yo creo que es suficiente con la zona que has colocado. Vamos a mirar si la población que tú vas a abordar ahí tiene representatividad, pero eso se mira más adelante. Pero como propuesta base, yo creo que sí, que con eso te basta y no incluyendo el elemento cualitativo, porque sepan ustedes, y esto cuando hablábamos la semana pasada de la tipología de documentos, lo cualitativo tiene sus implicaciones. Entonces, manejar un software para lo cuantitativo, otro para lo cualitativo, buscar un experto metodológico que no suelen haber expertos metodológicos duples. Entonces vas a tener que necesitar a alguien que te apoye. El análisis de información cualitativa no es sencillo, se los digo, es complejo. Los que son psicólogos lo saben. Que cuando estamos en un proceso de entrevista y demás, hay muchos elementos que ver. Entonces eso no lo hace cualquiera. En definitiva tiene y necesitaría expertos en eso y yo creo que eso te demora y te genera dos problemas diferentes en una misma investigación, que no es el fondo de esto. Queremos una investigación, un problema de investigación. Sigue Carolyn, conforme a lo que entregaste en la tarea de la semana, yo creo que debes seguir por ahí sin añadir esos porqués, que podría ser una materia para otra investigación tuya ya como salubrista, porque es el área además que te interesa por lo que estás expresando. Ok, gracias, maestra. Entonces, jóvenes,
Nos quedan 3 minutos. No sé si alguien desea aprovecharlo para preguntar antes de irnos al receso. Parecería que no. Entonces, vamos a tener el receso de 20 minutos como es lo habitual, por lo cual a las 11 y déjame ver, y 33 y 35, vamos a estar entonces reingresando nueva vez para que ahora ustedes tomen el tiempo de levantarse, toman agua, se mueven, van al baño, se relajan, repiensan lo que me deben tarea, la tienen ahí sin cargar, la suben y entonces ingresamos nueva vez. En la siguiente etapa, yo voy a iniciar con un desglose respecto a qué debe tener esa propuesta de investigación para entonces continuar con estos conversatorios en donde ustedes van nutriéndonos a todos respecto a sus ideas de investigación y yo les voy retroalimentando para que puedan entonces continuar con la redacción que se ha iniciado a través de la propuesta de la semana pasada. Sepan que la propuesta inicial, esa tarea que ustedes entregaron es altamente importante, porque como vieron son preguntas que le van a situar ustedes en ese anteproyecto que deben realizar. Así que les animo nueva vez a que completen ese cuestionario, no tengan miedo a equivocarse. De hecho, fíjense que dentro de lo que ustedes empezaron a suponer que era una equivocación, es donde han encontrado su verdadera idea de investigación. Así que hay que exponerse para lograr entonces concretar esa propuesta. Vayan al receso y nos vemos entonces a las 11:35.